Antes de comenzar la columna y a nombre de ustedes seguramente, quiero lamentar el fallecimiento de César Isela, uno de los grandes artistas de este país a los 82 años. Este gran intérprete, compositor, figura cumbre en el mundo del folclore, salteño de origen, pero de repercusión nacional e internacional, hombre de todos los escenarios que nos ha acompañado desde los discos, a través de la radio, en la televisión, en los festivales, de mil maneras. Y no podemos pasar por alto a quien nos dio mucha felicidad como artista en el momento de ponernos en marcha con nuestro trabajo. Ahora sí, vamos a ir a lo que pasa en el mundo, en el tema del virus, de la vacuna, todo lo que es parte de una gran discusión. Con países que ya tienen comportamientos distintos, algunos van encontrándole la vuelta, como Israel, Rusia, a través de la vacuna, y otros están en una situación desesperante, y además esa guerra de la vacuna que mencionábamos con Tony Coleman hace un rato nada más, de países que están desesperados porque compraron muchas más vacunas y los laboratorios no consiguen entregarlas. Vamos a un vistazo al mundo, someramente, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo. Empecemos por la ONU, que dice algo que aquí seguramente a muchos llamará la atención por toda la campaña que hubo en contra. La Sputnik ha terminado siendo una bendición en esta discusión de las vacunas. En la ONU destacan que la vacuna Sputnik V tendría un papel muy importante para salir de la crisis sanitaria. El secretario general Antonio Guterres destacó en una entrevista para una agencia rusa que espera su pronta certificación por la Organización Mundial de la Salud. Consideramos que la vacuna rusa puede jugar un papel muy importante en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Sé que en este momento hay contactos entre las autoridades de Rusia y la OMS. Espero que estos contactos lleven a que la vacuna rusa sea reconocida o certificada por la OMS lo antes posible. Es importante, naturalmente, la reacción que se da en Rusia. A Putin le va muy bien hacia adentro. Le va bien en cuanto al prestigio de la vacuna Sputnik V, pero también tiene sus dificultades que un poco está padeciendo la Argentina. Recién después del 14 de febrero vamos a tener los millones de vacunas que se habían prometido, con vuelos de aerolíneas que traerán 1 millón de vacunas y no 220.000, que no está mal. Frente al panorama que se presenta en otros países todos desesperados, enojadísimos con los laboratorios, con los de Pfizer, con los de AstraZeneca, todavía no ocurre eso con la Sputnik, salvo en el caso de la Argentina, que podría decir, caramba, estábamos esperando 5 millones y no están en el mes de enero, van a estar a partir del 14 de febrero. Esto hace también a impaciencias que todos tenemos, porque nos hacemos rápidamente ilusiones. Los laboratorios tienen sus limitaciones. Escuchemos a Putin. Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Rusia, como les decíamos también en Israel. Y debo sumar a la India, porque en ese país también el efecto vacuna es tan beneficioso como uno lo imagina, pero es bueno subrayarlo porque hemos puesto tanta expectativa e ilusión. Disminuye el número de muertes y contagios por COVID-19 en India, que estaba viviendo una situación tremenda. En cambio, en Portugal están cerrando la frontera con España. Portugal, que tuvo un buen desempeño en la primera parte del COVID-19, ahora tiene que cerrar la frontera con España 2 semanas a partir de este viernes. El gobierno restringe las salidas al extranjero de sus ciudadanos por tierra, por mar y por aire. Peor todavía se da esto de las colas eternas. Miren ustedes lo que significa estas filas de las esperanzas que se da en Lisboa. 20 hospitales colapsados, allí mismo atienden a los pacientes a la espera de conseguir camas en las ambulancias. Los casos siguen disparados, con más de 15.000 contagios en las últimas horas. En Portugal se plantea trasladar enfermos a otros países, es decir, están tratando de buscarle la vuelta a una situación que inesperadamente se tornó desesperante, como también lo es en Perú. Miren lo que es la necesidad de oxígeno que se plantea. Esas colas de una ambulancia detrás de la otra esperando a ver si pueden ingresar a los hospitales y teniendo que atender a los pacientes en las propias ambulancias, ahora se convierte en esto que es la desesperación por conseguir oxígeno. Esto se vive
en el Perú. Y otra consecuencia que trae también cada día más en un mundo capitalista como este es la desigualdad. En México, la desigualdad que aumenta, pero que además se padece en el día a día y que lleva a la gente a pensar que la rechazan, que la dejan morir, mientras en cambio, si hay una posibilidad económica o social diferente, por ahí esas personas se pueden salvar. Unos esperan tristes, otros desesperados, al borde del llanto. La fila para el llenado de tanques de oxígeno es de al menos 8 horas. Vea cuánta gente hay aquí por oxígeno y cuánta gente estamos sufriendo por nuestros familiares. El magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, se contagió. Se encuentra bien en uno de los mejores hospitales públicos del país. No tuvo que ir de un hospital a otro como le ocurrió a Juan. Todos estaban llenos y su padre Valentín murió. Si mi padre hubiera tenido una atención más rápida, así como lo tiene la gente del alto poder económico, hubiera sido diferente. Esa es la gravedad de la situación, pero también la desesperanza de la gente, que dejan de creer en muchas ocasiones porque la vacuna está golpeándonos, abofeteándonos también en los términos de la desigualdad que plantea. Y otra forma de castigarnos del COVID-19 es lo que pasa con la economía. En todo el mundo, el desempleo. Ya hemos contado 1000 veces lo que sucede en Estados Unidos, lo que pasó en los tiempos de Trump. Millones y millones de personas que fueron al seguro de paro. Pero miren cómo en Europa empieza también a vivirse una situación de padecimiento del empleo. En España hay 622.000 empleos que se destruyeron. Para tomar nota de que cuando podemos dar números de lo que ha sido la tarea de la Argentina en ese sentido, poco menos que uno puede sentirse orgulloso de los pasos que se han dado para sostener el trabajo y el empleo. Aquí llevamos varios meses recuperando el empleo, aquello que se había perdido durante el neoliberalismo hasta diciembre del 2019 y que acentuó en forma inevitable los primeros meses del COVID-19. Y hablando de nosotros y de todo lo que pasa, lo que nos pasa tiene que ver con la desgracia que significa el trato que periodísticamente se le da a la vacuna. Ahí está la vacuna, ahí están llegando 220.000 vacunas y también un aporte, un envío de Rusia para Bolivia. O sea, la Argentina se puede permitir también este gesto generoso. Lo importante es que siguen llegando vacunas. Lo preocupante, que no fue el número previsto. Y en esto, por supuesto, ponemos muchísimo énfasis. Tiene que ver con lo que es en el mundo entero la desesperación de los laboratorios por cumplir y no llegar a hacerlo. Pero mientras tanto, cuando se habla de las cifras, miren el tratamiento que le da ya saben quién, este medio completamente envilecido, demoníaco, que pone que, bueno, pensaban quiénes, tener en enero 5 millones de vacunas. Hay un ellos y un nosotros. Nosotros es Clarín. Por suerte uno no integra ese plural. Pensaban tener en enero 5 millones de vacunas, pero solo habrá 520.000, benditas 520.000. Y por otra parte, ¿no era que eran tan malas las vacunas? ¿No sería para ustedes bueno que no lleguen las vacunas? De acuerdo a las 1000 tapas que han publicado diciendo que la vacuna esto y la vacuna lo otro. ¿Quiere recordarlo? Acompáñeme, por favor, para que usted vea el grado de malicia, el grado de corrupción periodística que existe. Todas esas tapas, pese a las dudas, el gobierno decidió comprar 25 millones de dosis. Ginés pone en duda que se pueda vacunar antes de que termine el año. Putin admitió que no hay vacunas para mayores y descolocó el gobierno. Con una autorización de apuro, el gobierno avaló el uso de la vacuna rusa, esa que está salvando ya vidas en Rusia. Presionado por el rebrote, el gobierno apura un arreglo de la vacuna china. En medio del aumento de casos, el plan de vacunación está lejos de lo prometido. En eso acertaron. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades. Era mentira, como era mentira que nos iba a haber vacunas para los que tenían más de 60. Pensaban tener en enero 5 millones de vacunas, pero solo habrá 520.000. Bueno, esta es la tapa en cuestión de hoy. Pensaban ellos, no nosotros, no la Argentina. No se funciona de esa manera. Jorge Rashid habla con mucha propiedad de ese accionar de los medios en esta pelea dura que tenemos para salir de la pesadilla del COVID-19. Las demoras están planteadas por lo mismo que plantearon que la vacuna no iba a llegar en diciembre, que después no iba a llegar la segunda dosis en enero,
que no íbamos a poder vacunar a los 11 millones, que es el universo objetivo. Y además esos mismos sectores no plantean lo que está pasando en el mundo con el tironeo que hay de vacunas en todo el mundo y que produce algunos retrasos que son inherentes a la logística. Me indigna mucho el tándem de los medios hegemónicos todas las mañanas deteriorando la confianza de los argentinos en las políticas sanitarias. Que determinan esos comportamientos, violencia, esa que mostrábamos el otro día de Vox en España, los ultras en Alemania, en Holanda, los ortodoxos, que a su manera también son ultras, en Israel, se produce aquí. Una mujer que ha trabajado de una forma que uno, si se cruza con ella, tendría o darle un abrazo de gratitud o aplaudirla. Por lo menos fue insultada, fue molestada. Estoy hablando de Gabriela Piovano, que es de las grandes luchadoras, pero que es pro vacuna, naturalmente lo es. Y están los antivacunas. Mire lo que ha sucedido cuando sufrió este tipo de agresiones y de molestias. Mire cómo la siguen. Esto es lo que consiguen Clarín y Nación con sus prédicas, con su manera de hablar contra la vacunación. Los anti que han tomado todas las banderas miserables que se dieron durante el 2020, banderas agitadas por el comportamiento de esos medios. ¿Usted le parece que una mujer extraordinaria que ha tenido una labor muy importante en todo este tiempo merece ese tratamiento de estas personas enloquecidas? Uno sabe perfectamente por qué. Es tristísimo. Escuchémoslo. El reportaje realizado a Gabriela Piovano. Cerca de Diagonal Norte y Florida, cuando salgo me encuentro con esta gente que estaba ahí. Pareció pintoresco la situación, me acerqué a filmarlos. Cuando uno se da cuenta que soy yo, rápidamente empiezan a los gritos, a rodearme, a decir que yo soy de la doctora Muerte. Se empiezan a autocebar. Después les parece que está bien, ya que me dicen asesina, arrastra, deja de p***, te mató gente. ¿Esto es posible? ¿Esto es creíble? Sí, lamentablemente, porque es el corolario que permanentemente podemos encontrar. Por otra parte, del odio que destilan todas esas tapas que les mostrábamos recién, todo ese desprecio por la labor seria, sin dudas seria, que se ha realizado desde el primer día de la pandemia. Es muy triste tener que confrontar en cada jornada con este tipo de comportamientos. Y mientras tanto, lo roban a usted. Y cuando digo usted, estoy señalando potencial, idealmente, a 4 millones de personas. 4 millones de personas han recibido facturas de toda naturaleza con un aumento del 20% que no corresponde. A usted le sacan 500 pesos, a otros 700, a otros 800. Multiplique 4 millones, hagamos un promedio en 500 pesos. Del robo en su factura, usted sabe perfectamente que no correría el riesgo de exagerar en lo que le están quitando. Si usted pagaba 2.500, que más o menos es algo promedial aceptable, bueno, le tiraron con 500 pesos, que no correspondía. Estos 500 pesos, multiplíquelos por 4 millones y año más tiene, qué sé yo, abuelo de pájaro, 2.000 millones. Como lo han hecho 2 meses, han robado a 4 millones de personas una masa de dinero muy interesante de 4.000 millones de pesos. Lo hace Cablevisión, el señor Manieto al frente de esto que ya es un espanto de comportamiento, de abuso y de impunidad. Por suerte hay personajes de la política que se animan a decir lo que está pasando, como Leopoldo Moró. Creo que esto confirma que cuando un grupo tiene, como ocurre con Cablevisión, con Clarín, Telecom, posición dominante y la ejerce de manera impúdica y brutal, ocurren estas cosas. En este caso ya no es que pretende ir solamente contra las instituciones, como ha ocurrido reiteradamente a lo largo de la historia reciente de la Argentina, sino que pretende directamente ir contra el bolsillo de la gente en plena pandemia. Pandemia, este es el detalle también a considerar. No tienen piedad por nada. Ganaron
ya lo va a decir Moró, durante el macrismo, tanto que uno no lo puede concebir. Cuando mira hacia atrás dice, eso hicieron. El año pasado siguieron ganando, porque pudieron aplicar los aumentos, el que venía de arrastre del 2019 y el que pudieron poner también en marzo del año pasado. Cuando quisieron aumentar de nuevo les dijeron, no lo pueden hacer, están congeladas las tarifas. Cuando iba a empezar el año les dijeron, vamos a regular, se lo anunciaron previamente, y ustedes no pueden aumentar más del 5%. Se rieron de la democracia, del gobierno, se llevaron todo por delante y fueron instrumentando aumentos del 20% en 2 meses consecutivos. Escuchemos a algunos de figuras conocidas, en muchos casos, que han padecido, una parte por lo menos hoy, para no abusar del sistema de la declaración de ciudadanos que han sido estafados, robados por Cablevisión. Cablevisión me aumentó el 20% en enero y en febrero. No lo pagué y me comuniqué con ellos. Me dijeron 2 cosas. La primera, una mentira, que es que ese 20% había sido autorizado, lo cual no es cierto. Y la segunda es que, según dicen, llegado el caso en marzo me devolverían el 15% diferencial que me habían cobrado en enero y en febrero. ¿Dónde está la estafa? En marzo ese 15% vale menos que el 15% que me sacan en enero y en febrero. En el medio ellos ponen esa plata a girar en el sistema financiero generando intereses y ganancias. Nos transformamos nosotros, millones de usuarios, en prestamistas a tasa cero para que el Grupo Clarín haga un diferencial. Me siento estafada por Cablevisión. La última factura que pagué, la pagué porque de momento no me puedo dar el lujo de quedarme sin servicio por mi trabajo, es de 5.000 pesos. Por favor, cumplan con las resoluciones del ENACOM. Gracias. Factura de Cablevisión y Fibertel con vencimiento en noviembre, factura con vencimiento en diciembre. La segunda me vino con un poco más de un 20% de aumento con respecto a la primera, que es lo que hice yo. Entré al home banking y como tengo oportunidad de modificar el valor, a la primera le agregué el 5% autorizado por el ENACOM. Desde hace una semana que yo estoy recibiendo este tipo de mail y llamados telefónicos de la empresa intimándome a pagar, de lo contrario voy a tener una reducción o suspensión del servicio. La factura, como verán, es de 3.466 pesos, que está conformado por el 20% de aumento más el 15% que yo evité pagar el mes pasado. Que conste que la factura debería ser de 2.510 pesos. En este caso saltó de 2.300 que había pagado hace 2 meses a esta cifra brutal. Pero además el hostigamiento, tiene que pagar. Y si no, le vamos a privar de ciertos servicios. Esto es algo que no puede aceptarse. ENACOM dice que va a tomar medidas, bueno, todavía no se conocen, hay un periodo en el cual todavía debe estudiar cuáles son las medidas que va a adoptar. Pero este es un problema más grave que para ENACOM. Esta es una desobediencia política muy fuerte de lo que llamamos la democracia, la decisión democrática de un gobierno, porque el DNU pasó por el Senado, por otra parte, es decir, ha sido aprobado. Y esto a ellos se les importa nada y siguen robando a la gente. Es decir, alguien roba a una persona, pero también hay una persona que es capaz de robarnos a 4 millones de personas que estamos vinculadas en este caso a Cablevisión. Telecentro ha devuelto, cobró el 10%, estaba mal, pero cuando le dijeron que tenía que devolver el 5%, lo está devolviendo según lo que nosotros hemos podido averiguar. Una cosa mal, pero corregida por algo que es muchísimo más correcto. Pero todo tiene que ver con la vocación de ganar y ganar por encima del padecimiento, en este caso del propio pueblo que a veces tiene que consumir sus productos, tantas veces. Leopoldo Moró otra vez. No solamente está en juego el saqueo que le quieren provocar a los argentinos con estos aumentos de tarifas absolutamente desmedidos, porque además hay que decir que estas empresas son las que más ganaron durante los 4 años del macrismo. No es que vienen de perder plata, todo lo contrario, estuvieron siempre por encima de la inflación las tarifas que cobraban. Tanto es así que mire usted este cuadro que le presentamos, ese título. En pandemia, el Grupo Clarín aumentó sus ganancias en 168%. Ganó 2.774 millones de pesos en lo que iba del 2020. Es decir, esto ya fue plin caja, un 168% más que lo que ganó en el mismo periodo en 2019. Es decir, con la pandemia hicieron una diferencia todavía mayor.
Vamos a ver qué es lo que pide ENACOM en la voz de Moró. ENACOM en este caso no solamente va a aplicar una multa, ENACOM les ha exigido que lo devuelvan con los intereses, además de multa, que le devuelvan la plata a la gente con los intereses. Si ellos cobraron intereses, tendrán que devolver los intereses. Entonces esa es la intimación de ENACOM, devolver el dinero con los intereses. Por supuesto que corresponde multa y bueno, habrá que tomar algún otro tipo de medidas que tienen que ver con la defensa del consumidor también. Lo que dice Leopoldo Moró es perfecto, es impecable. Yo me animo a suponer que no van a devolver la plata, no van a devolver los intereses y van a seguir cobrando el 20%. Más, cuando usted puede juntar un dinero espurio de 2.000, 4.000 millones de pesos extras que ellos están ganando cobrándole a usted, lo que no correspondía. Fíjese que con ese dinero se puede hacer cualquier cosa. Usted puede comprar jueces, periodistas. Es muy fuerte eso. Y de ahí viene que después nos vamos a encontrar, ojalá que no, porque siempre hay jueces que son probos, quizás la mayoría, y siempre hay jueces que tienen un poco de dignidad y de respeto por las leyes. Bueno, ojalá que aparezca uno de ellos. Pero si un juez les falla en contra, ellos van a encontrar una cámara. En algún lugar tienen a sus representantes. A veces parece que todos estos negocios que se hacen, por ejemplo los del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quedan impunes y que al ciudadano no daría la impresión de que le importen. Uno no puede considerar eso. Pero la reacción, la forma en que ellos se mueven a placer en lo que se les antoja, llevaría a pensar esto. Mire lo que hoy culminó. La audiencia pública de 2 meses sobre Costa Salguero. Matías Berroetaveña, legislador de la ciudad, cuenta con entusiasmo qué fue lo que sucedió en esos 2 meses. Se han inscrito más de 7.000 personas en la audiencia pública durante el mes de diciembre y el mes de enero. Hemos tenido la posibilidad de escuchar estas miles de personas, desde muy jóvenes hasta adultos mayores, que han dado una serie de argumentos que creo que son absolutamente rebatibles por parte del gobierno de la ciudad. Que se ha permitido discutir lo que es el modelo extractivista que ha puesto el PRO en la ciudad. No penetraba en la discusión pública, que es un modelo que tiene un plan sistemático de enajenación de bienes públicos. Vea usted lo que quieren hacer con el río. ¿Se acuerda? Nosotros hicimos una especie de animación para que se pueda entender. Ahí está usted mirando el río con su pareja. Tiene derecho, ¿no? Como ciudadano de Buenos Aires. Pero ahora le van a poner esto. Estos edificios cuya gente, los que lo habiten, una élite, podrá ver el río, pero usted va a ver los edificios. Esta es la realidad. Vale la pena pensar cómo era el río, cómo ha sido en otras épocas y cómo los deterioros sufridos lo han convertido en algo que se fue apartando de la ciudad y que ahora definitivamente queda afuera. Pero no se conforman con estos negocios. Mire lo que está sucediendo en Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco vamos a mostrarle la animación en forma parecida a esta. Lo primero que va a ver es Chacabuco, tal como se lo ve hoy día desde cierta altura. Podemos presentar la fotografía. Parque Chacabuco es esto. Miren el edificio que le van a colocar ahí adelante. Mañana a las 7:30 de la tarde los vecinos convocan en asamblea y Curapaligüe para ver si pueden hacer algo contra esta prepotencia del gobierno de la ciudad que, con sus arquitectos, con sus compradores, con su élite, pretenden inundar el barrio de esta manera, sin el más mínimo sentido urbanístico. Ve otra vez, ese es Parque Chacabuco. Ahora ve a crecer ese edificio. Es muy clara la demostración. Parecen buitres en su comportamiento, de alguna manera lo son. Y hablando de esto, no se olvide, hoy a la hora 20 el estreno de la película en cine.ar, Buitres, la película de Joe Goldman. Quiero compartir con ustedes, cuando digo buitres, lo que es el negocio en el cual Wall Street ha empezado a perder. La doctora Julia Estrada lo describe. ¿Por qué la acción empieza a subir de precio? Porque hubo un grupo de jóvenes que se organizaron para cambiar la dirección del precio de esa acción y precisamente hacer que pierdan los grandes fondos. Si los minoristas se organizan, pueden cambiar la dirección de un precio y pueden hacerle perder plata a los grandes. Los grandes, cuando vieron que empezaban a perder plata, fueron y pidieron regulación, lo contrario a lo que predican. Claro, regulación para que pierdan los chicos. Hay alguien que fue el creador
de esta plataforma que ahora le salió al cruce a los que viven en ese juego no regulado, es decir, permitido. Ahora están pidiendo la regulación los grandes fondos porque ven que están perdiendo. Alguien creó una plataforma desde la cual unos chicos que querían, unos cuantos, que querían salvar un negocio de juegos, de videojuegos, entraron a tallar y determinaron con las empresas que esa empresa, cuya acción costaba, por ejemplo, 100 pesos, ellos la alquilaban por 90, vendían, hacían el negocio 90 y luego recompraban y volvían haciendo negocios sucesivamente, ganaban siempre. Ahora les salió muy mal porque al participar esta plataforma que les mencionamos, los precios crecieron. Entonces lo que habían invertido lo están perdiendo. Y la cifra de la que se habla, de una sola de las grandes empresas, es de 3.000 millones de dólares. No es poco dinero. Aquí está el creador de esa plataforma. See a pretty seismic shift here, and it's a combination of social media platforms like Reddit that allow people to talk about what they're going to do and to debate these things and to collectively make a decision to do something, combined with what we're calling the democratization of access to financial stocks through platforms that, for the most part, are free. It's created a sort of a perfect storm that's allowed the power of the people to take on hedge funds in the way that we've seen. That's correct. They're placing bets on a market in a way that they're actually affecting the odds of the outcome. The numbers are so big, and the access, which is the key to your question, is the biggest part. Because this is so easy, free, readily available, completely gamified on people's cell phones, they're able to instantly get in there, participate, and start using these sophisticated leverage tools that they're able to exploit the asymmetry of money, right? A lot of people, little money, but they're forcing the big guys they're forcing the hands of the big guys. A usted todavía el tema le pasa muy lateralmente, pero esto pone en jaque a algo que el capitalismo utiliza muchísimo y que terminamos pagando de alguna manera en esas brutales ganancias que ellos tienen y la desigualdad que provocan en el mundo. Por ahora es un ensayo. Vamos a ver cómo evoluciona esta historia. Ojalá que alguien le pueda poner, como decimos muchas veces, el cascabel al gato. Y mientras tanto, para el final de la columna, un Diego de muchas maneras, un Diego al que le atribuyen poderes milagrosos, como usted sabe, en muchos casos. La famosa, este es el tipo de tema que se está dando en muchísimos lugares. La famosa Avenida Colón de Mar del Plata podría llamarse Diego Armando Maradona. Bueno, esto es porque de alguna manera hay que decir que Diego es Gardel. ¿Sabe lo que ha pasado con Diego? Una persona, se llama Joaquín Daglio, al que lo vamos a escuchar. Si quieren lo podemos poner primero para que cuente qué es lo que hizo. Se puso a trabajar con obras de Gardel. Tomó a Gardel en distintos temas sobre la letra, que las vocales. Encontró que Gardel cantaba tan bien que tomado en partecitas puede mantener esta belleza que usted va a escuchar. Y armó la idea maravillosa de que Gardel le cantó a Diego. Usted no lo va a poder creer. Vamos a ver cómo lo hizo. Llegó un tiempo, caí en la tentación de ir a buscar palabras, usar palabras vinculadas al fútbol. Pero después desistí y fui a trabajar más sobre la voz de Gardel, es un prodigio como merecía Diego a esa altura, y lo que hice fue separar vocales, poder encontrar las notas de una misma tonalidad para finalmente armar la frase Diego, Pelusa, y algunas palabras sí las utilicé del original. La voz maravillosa de Gardel permite encontrar una afinación perfecta en cada vocal, hizo posible que efectivamente algunas palabras las trabajara letra por letra. Cuando yo recibí esto, pensé que era un imitador de Gardel que le cantaba a Diego. Nada nuevo bajo el sol. No, es Gardel en el armado de Joaquín, para que usted pueda escuchar esto que a mí me emociona y al mismo tiempo me sigue pareciendo increíble. Diego, Pelusa querido, no me importa lo que digan los otarios. Diego, Pelusa querido, día de corazón. Hoy la muchachada canta
emocionada. Olé, 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 viendo, viendo. Gardel cantándole a Maradona. Ha sido posible. Gracias, como siempre, a Julián Capazo, a Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, por el acompañamiento. Los dejo con Antonio Fernández Llorente, el gallego, haciendo Minuto 1. Y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.